que bueno, iniciamos entonces con el primer módulo hoy. Le damos un fuerte aplauso al Padre Mariano. Gracias. Bueno, muchas gracias Hernán y a todos. Aplauso. Vamos a ver qué pasa. En primer lugar, quería agradecerles la presencia de todos, porque uno habla de un diplomado sobre pastoral, sobre catequesis y especialmente sobre la coordinación de estas áreas, y la verdad es que se nos cruzan muchísimos temas. Hernán enunciaba algunos de ellos, y este encuentro, que es el primero de todos, de alguna manera lo pensamos como una introducción a todos estos temas que después se van a ir desarrollando a lo largo de todos estos módulos. Lo que hoy nos proponemos, y por eso está muy bueno que también estén los demás alumnos de la casa, es cómo tener una mirada global de todo este diplomado, y una mirada que apunte a las preguntas que nos hacemos y a los problemas que enfrentamos, no solamente cuando nos planteamos ser coordinadores de catequesis o pastoral, sino cuando nos planteamos el tema esencial de lo que yo voy a hablar hoy, que es la clave de una escuela evangelizadora. En esa línea, y antes de continuar, cuando Hernán me presentaba, decía, bueno, director de la JURE, presidente, el título, pero no importa eso. Pero me preguntaba si todos los que estamos acá sabemos lo que es la JURE, ¿no? Porque son un montón de siglas. ¿Todos sabemos lo que es la JURE? Algunos no sabemos, ¿no? Muy bien. Bueno, la JURE, que es el ámbito que reúne a todas las escuelas católicas de la diócesis de Morón, ¿no? En algún caso, la JURE es el obispado de Morón, la entidad propietaria de muchos de estos centros de estudio, como por ejemplo el Instituto Raspanti, o en otro caso hay otros grupos o asociaciones o movimientos o congregaciones que se asocian a la JURE por ser parte de la educación católica. Y desde ese lugar es donde presentamos también este diplomado, ¿no? Para la JURE, muchas de las cosas que yo voy a decir son como el ideario que tenemos como diócesis Morón en el aspecto o en el espacio educativo. Y entendíamos que la cuestión del coordinador de pastoral y catequesis es una cuestión como esencial para nuestras escuelas. Nos va pasando que a lo largo de la experiencia que tenemos, en muchas cosas, como somos más de 32, 36, creo, centros de estudio, cada uno en algunos aspectos va teniendo como miradas diferentes. Gracias a Dios, porque somos tantos que tenemos un montón de miradas. Pero bueno, generamos este espacio de encuentro y de formación para que nos preguntemos frente a los tiempos que vivimos, qué pensamos o qué decimos cuando decimos coordinador de pastoral, coordinador de catequesis. Y eso es lo que queremos intentar transmitir y formarnos en este tiempo, ¿no? Vieron que en el ámbito docente muchas veces pasa esto de que, bueno, ¿cuánto puntaje me trae este curso, digamos, ¿no? Y más allá del puntaje que pueda traernos o no, queremos valorar esta instancia formativa de la vida, ¿no? Y entendemos que, por más que quizás hace mucho tiempo venimos estudiando de nuestros procesos de formación inicial y demás, quien quiere verdaderamente ocupar un lugar de conducción en un ámbito educativo o en un lugar también de transmisión de la fe, necesita formarse permanentemente, y que no basta con aquello que aprendimos o que lo sabemos desde nuestra carrera de grado o desde el primer momento en que nos planteamos desarrollar un rol de esta manera. También nos pasa esto a los sacerdotes, también nos pasa esto a quienes ocupan roles en la conducción de las escuelas y demás, ¿no? Necesitamos tener estas instancias de formación donde generemos criterios de comunión y donde
donde generemos criterios desde donde todos podamos mirar estos aspectos tan esenciales. Hace ya muchos años atrás, ¿cuánto tiempo tengo? 28 más, bien. Hace ya algunos años atrás, el Concilio Vaticano II nos hablaba de que estamos invitados a discernir los signos de los tiempos. Por eso te están llamando ahí de mucha gana, así que andan por ahí, bueno. Y que eso nos invita a descubrir que no siempre las cosas se hacen de la misma forma y que no siempre porque las cosas se han hecho de una forma se tienen que seguir haciendo igual, ¿no? Discernir y estar atentos a los signos de los tiempos significa escuchar nuestra realidad, mirar nuestra cultura y desde el lugar en donde nos toca estar a cada uno de nosotros preguntarnos de qué manera queremos hablarle a este tiempo, de qué manera queremos recibir, acoger estos signos de la realidad y de qué manera también nosotros mismos somos parte de estos procesos sociales y culturales, ¿no? Uno de los grandes problemas que puede atravesar un evangelizador, como también un docente, o como cualquiera que tenga el rol de transmitir un saber o el don de la fe, es mirar la realidad desde afuera y sentir que yo soy el que tiene que transmitir una verdad a esta realidad que no conoce nada. Y la realidad es que yo soy parte de este mundo, yo soy parte de este tiempo. En la propuesta de fe no soy un ente separado de la realidad y de la historia, que vivo mi fe de una manera, entonces tengo que hablarle a un mundo que no conoce nada de lo que yo siento y lo que a mí me pasa, pues si no estaríamos armando caminos totalmente diferentes, ¿no? Y no alcanzaríamos la visión que queremos alcanzar. Entonces lo mejor que nos puede pasar es sentirnos parte de esta historia, sentirnos parte de esta cultura, sentirnos parte de este tiempo, sentirnos parte de este pueblo y en este caminar juntos ir descubriendo cuáles son los desafíos que encontramos. También dentro de la introducción también a todo esto pensaba que la JUREC dio varios cursos o hace varias capacitaciones. Por ahí está Marcelo, que es el coordinador de la JUREC y quien está a cargo de muchos de estos encuentros. Pero de una manera particular quisimos hacerlo mediatizado por una de las instancias de formación superior más importantes que tiene el obispado, que es este Instituto Raspante. Y agradecemos mucho la disposición tanto de Nelia, de la dirección, como de Héctor, en la coordinación de los diplomados, como Hernán también trabajando mucho, bueno, Marcelo también, que de la JUREC se sumaron, así que este agradecimiento también me parece importante a la hora de empezar. Y bueno, les agradezco a todos ustedes, chicas, chicos, más allá de los que vinieron porque en la escuela les dijeron tenés que ir, o más allá de los que vinieron porque tienen ganas de formarse, o más allá de los que vinieron porque hay que aprender un montón de cosas. Gracias a todos los alumnos y las alumnas de las carreras que dicen ¿quién será este tipo que me está hablando ahora? Que además bueno, hace un tiempo me toca acompañar esta comunidad como representante legal, de una forma también un poco remota, pero también estando muy atento a lo que va pasando por acá. Bueno, dicho todo esto a manera de introducción, les voy a hacer dos preguntas y nos las vamos a hacer desde a 3 o 4 puntos. Si no entendemos nada de lo que estamos hablando, lo decimos, y eso es importantísimo. Y si pensamos algo, aunque no nos parezca que es lo más correcto para decir, también lo decimos. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra pastoral educativa? ¿Qué es esto de la pastoral educativa? ¿Qué entendemos cuando se habla de pastoral educativa? Y la segunda pregunta es,
Y esto quizás va más para los que están en el diplomado, pero también podemos sumarnos los demás. ¿Cuáles son los problemas que asumimos cuando tenemos que posicionarnos en el rol de coordinador de pastoral? ¿Qué problemas tengo? ¿No? Acá veo varios coordinadores de catequesis, de pastoral. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? Acá estamos para escucharte y estamos intentando buscar algunas respuestas para esos problemas que las vamos a ir discutiendo juntos. Quizás la primera pregunta nos atañe a todos, sepamos lo que quiere decir o no, lo que nos suena, está bueno compartirlo, y la segunda quizás está más direccionada a aquellos que van a hacer el diplomado. Si les parece, nos tomamos 3 minutitos, 4 para intercambiar dos ideas, los mismos que estamos en la fila o nos damos vuelta cuando estamos atrás, no más de 4, y algunos después nos van a compartir qué les significan estas preguntas. Lo que hayan llegado. Bueno, ahí Celia levantó la mano, así que dale, Celia. Empezamos, dale. No, nosotros en la primera pregunta, ¿qué entendemos por pastoral educativa? Compartíamos entre nosotras un poco que, si bien son todas las acciones de evangelización que atraviesan una escuela, no quedan centradas en un equipo de pastoral de catequesis, sino que atraviesa a todos los docentes, actores de una institución, siguiendo el ideal de una escuela, ¿no? Que puede ser el sentido de comunidad, los valores, ¿no? Obviamente de Jesús. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, y ahí nos extendimos y por eso los 2 minutos extra. Nada, compartimos que van desde un equipo directivo que tal vez no acompaña o no da espacio a esos diferentes proyectos. También, cuando una escuela no cuenta con un equipo de orientación, también una coordinación pastoral asume un poco el acompañamiento personal de los estudiantes. También cuando asume el acompañamiento tal vez del equipo docente, o cuando algunos docentes no acompañan tal vez en sus proyectos, compartir con el resto de la escuela los valores de esos proyectos, como puede ser, no sé, un Jóvenes sin Memoria se puede alinear a los proyectos de una escuela católica, pero a veces quedan apartados. Esos son algunos ejemplos de los que estamos hablando, de algunas problemáticas. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, por esta zona, por acá, por este. ¿Quién es acá? Sí, nosotros solamente llegamos a responder la primera de las preguntas. Para nosotros, la pastoral es acompañamiento en todas las propuestas, en el cimiento de la fe de los niños. Es todo lo que pensamos, poder llegar a concretarlo. Encontramos una diferencia en la pastoral entre los diferentes niveles y que nos gustaría que fuera un poquito más unida entre un nivel y otro, y que atraviesa todas las edades y todos los docentes, y es la imagen del pastor que acompaña. No le vamos a recordar eso. ¿Por esta zona? No, para sumar a lo que estaban diciendo, la idea de también que el agente pastoral, la misión, digamos, de unificar para ir a establecer puentes, decíamos, entre lo que es institución, parroquia y las acciones de la institución de la parroquia, para agregar un poco lo que dijeron. Y después con respecto a las problemáticas, ver un poquito todo lo que dijeron y acá yo hice hincapié en que lo más difícil es cuando por ahí los docentes no acompañan, se le complica un montón la tarea a coordinadores pastorales. Para eso. Bien. ¿Ustedes se animan? Sí, cómo no. A ver. Muy bien, muy bien. Bueno, con relación a la primera pregunta, nosotros estuvimos charlando y consideramos que tiene que ver con la inclusión del evangelio dentro de la vida escolar, digamos, ¿no? Circular, la palabra que tiene que ver con el evangelio. Con relación a la coordinación, no tenemos mucha idea, o sea, mucha noción sobre ese tema. Podemos hablar desde lo personal, de repente que algunos fuimos a escuelas católicas. Entonces, bueno, teníamos algún tipo de actividad con catecismo o que se incluían en otras actividades escolares.
pero la verdad es que desde mi punto de vista, por ejemplo, los docentes no tenían mucha injerencia en esto y vos tenías solamente un horario por semana que ibas a una hora de catequesis, a un lugar específico del colegio. Entonces, la verdad es que estuvimos charlando y no tenemos mucha noción de lo que sería la coordinación. Suponemos que los problemas que dicen las chicas pueden tener que ver. Si hablas de una escuela que no es católica, ahora si hablas de una escuela que es católica, quizás no tendrían que discutir esa barrera. Pero no sé. Ahí llegaste a muy bien, muy bien. Bien. Estamos por finalizado. Muy bueno. ¿Alguno más que se anime? ¿Algún otro alumno que sea alguna de las carreras? A ver. Uno más, a ver, uno más que se anime. Yo lo decretamos, a ver ahí que se anime. Que me mira primero va. Dale, dale. No lo charlamos, así que meto la parte personal. Nos llegamos a las problemáticas, pero lo que yo veo en estos últimos años, o últimas décadas diría, es todos los sueños que uno tiene, los ideales, las utopías con respecto a la pastoral educativa, cómo se choca con la realidad. Cada vez chocamos más con la realidad, que lo dijeron. Yo contaba porque soy vieja y hace muchos años, cuando entré a trabajar en un colegio salesiano, todos los docentes teníamos que hacer el sistema preventivo de Don Bosco, teníamos que ir a la inspectoría capital, pero era regla. Ya los últimos años, los últimos años que estuve en el colegio, eso ya no era así. Y había cambiado la pastoral del colegio, justamente porque no había profesores, entonces había que tomar el profesor que se encontraba de biología, de geografía, y bueno, ya no había tanto consenso, ni tanto trabajo comunitario, ni tanta mirada en común puesta en lo que era la pastoral de los chicos fundamentalmente, ¿no? Y bueno, eso a hoy se lleva a la enésima potencia. Y bueno, estoy que la gran problemática, en algunos casos hasta empieza desde los equipos directivos, y siguiendo ahí un trabajo de mucha soledad, ¿no? Y uno empieza a buscar en el colegio gente de MOE, yo por lo menos hallo mucho ahí, gente en el MOE, o algunos profesores que realmente acompañan, pero ahí Bien. la problemática. Muchas gracias. ¿Por alguno más? Bueno. ¿Sí? ¿Tienes algo por ahí? Javier, ¿alguno por ahí que se haga? No, acá preguntaban qué era bien. Ahí está. Bueno. ¿Puedo? Sí. Me parece que también la pastoral de las escuelas, esta mirada que tenemos de lo comunitario, de lo que hace la iglesia, y eso, digamos, somos las personas que somos, intentamos vivir el Evangelio de una determinada manera, y bueno, eso también hace a que no es un problema solamente del mundo exterior o de la realidad, sino también es una mirada también que tenemos que hacer como somos comunidad. Esto que dice además me da pie a algo que me parece también bueno decirlo en cuanto a introducción, porque este es un diplomado de pastoral educativa, de coordinador de pastoral educativa. La realidad es que el rol como de coordinador de pastoral es un rol relativamente nuevo. De hecho, hay alguna escuela que todavía no lo tiene, ¿no? Por muchos años ocupaban este rol algún directivo, algún preceptor, en el caso donde había religiosos o religiosas, algún religioso o alguna religiosa, un capellán, pero no existía como tal el rol constituido de coordinador de pastoral y catequesis. Por tanto, si uno dice 30 años, todavía nos preguntamos esto qué es, porque está como es un rol como en construcción, ¿no?
Uno dice que quería ser un director de la escuela y nadie duda cuáles son los roles más claros del coordinador o del director de una escuela. Ahora uno dice que quería ser un coordinador de pastoral o de catequesis y ahí empezamos como a hacer una lluvia de ideas muy importante, que siempre es muy importante escucharla, porque ciertamente es un rol que se está construyendo y se está haciendo, ¿no? Y por eso es lo importante de este diplomado, y por eso es lo importante que todos podamos tener esta visión, ¿no? Y compartir esta visión. Para hablar del coordinador de pastoral hay que hablar de la escuela, y para hablar del coordinador pastoral hay que hablar de la escuela en clave evangelizadora. Y en el fondo me gustaría tocar acá un tema que es, para hablar de coordinación de pastoral o de pastoral educativa, tenemos que hablar de cuál es la identidad hoy en día de la escuela católica, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos escuela católica? Muchos que hablan en este sentido y escriben en este sentido hablan de una escuela que transmite los valores de Jesús, y ciertamente que estamos de acuerdo en esto y lo compartimos fuertemente, pero quizás a veces hay como que hacer una distinción. Compartimos los valores de Jesús no como aquellos que somos los únicos que los tenemos y que tenemos que conservar como un tesoro que solamente es nuestro, sino que compartimos los valores de Jesús con una sociedad que a veces los tiene desde otra confesión, desde otra realidad, desde otra mirada de la vida, y que también necesita hacer esa realidad asumida en lo que estamos llamados a hacer como escuela en clave evangelizadora. La evangelización no es un proceso, entiéndaseme bien en este sentido, de ideologización. La evangelización no es un proceso solamente de transmisión de saberes o de incorporación de criterios pastorales, pongamos el nombre para el caminar de la propia vida. La evangelización, en primer lugar, esto lo podemos sostener desde los distintos documentos del magisterio que nos hablan de la evangelización. Podemos hablar de la Evangelii Nuntiandi, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, del Concilio Vaticano II, y quisiera referirme acá a el último documento, el más fresquito que hay sobre el tema de educación por parte de la Iglesia, que es un documento que se llama Educar Hoy y Mañana, que es el fruto de un simposio sobre educación que hubo en Roma. Es un documento que dio a luz la Sagrada Congregación por la Educación Católica, donde se dice que evangelizar es dialogar. Por tanto, el primer alerta que me gusta poner en este sentido es que la evangelización no es un proceso en el cual yo tengo que ir a convencer a otros. La evangelización, en primer lugar, es el deseo de conocer, de escuchar, de dialogar con la cultura, con la realidad y con la vida de las personas. Y por eso la escuela es un lugar privilegiado para la evangelización, porque ese encuentro, podríamos decir, pluricultural tan propio de nuestro tiempo, se da de por sí. En las escuelas conviven personas de diversas clases sociales, de diversas formas de haber aprendido, con distintos conocimientos ya traídos desde casa o no, con distintas miradas de la vida, con distintos conceptos ideológicos, con distintas experiencias religiosas y con distintas experiencias humanas. Por tanto, no caeríamos en una herejía, yo creo, pues hablar, me corregimos cualquier cosa, sino si decimos que en primer lugar evangelizar es dialogar. Y de alguna forma me animaría a decir que el hacerse hombre de Dios en Jesucristo
el mismo hecho de la encarnación es el diálogo entre, exactamente, ¿no? Es el diálogo entre la divinidad y la humanidad. Por tanto, en ese mismo hecho de la encarnación del Dios que se hace hombre, evangelizar es dialogar con el tiempo, dialogar con la realidad, dialogar con las personas, dialogar con la vida, dialogar con los problemas, dialogar con los conflictos, dialogar con los sueños, dialogar con las ideas, dialogar con las experiencias. Y ese diálogo, como todo, ¿qué necesitamos para que haya un diálogo? ¿De qué depende el diálogo? Del encuentro, de la escucha, exactamente, ¿no? El diálogo depende, como usted dice, del encuentro, de la escucha, que se da siempre en un vínculo. Si no hay vinculación, no hay posibilidad de diálogo. Y si me animo a decir esto, si no hay vinculación, no hay posibilidad de evangelización. Y ese diálogo, como dijeron muy bien ustedes, comienza siempre por la escucha. Escuchaba con atención, valga la redundancia, algunos de ustedes que decían esto, ¿no? Y a veces esto surge como un grito de lamento en nuestras escuelas, ¿no? Es muy difícil si los docentes no acompañan, ¿no? Y solamente es el de pastoral o de catequesis que está, o de teología, el que lleva las cosas adelante, ¿no? Y yo agregaría algo más, ¿no? Es mucho más difícil si sentís que no te acompañan y además, porque no te acompañan, elegís no escucharlos. Porque ahí se pierde toda posibilidad de evangelización. O es más difícil todavía si hace como a veces hacemos con tantas cosas en la vida, ¿no? Porque vino el padre que nos dice esto tiene que salir, o porque vino el directivo que nos dijo tal cosa. Cuando digo el padre, con cura también, ¿no? Me refiero a eso. Y digamos, le pegamos para adelante, dejando en el camino a un montón de personas que por ahí están con necesidad de ser escuchados, que también tienen necesidad de expresar lo que viven, y que también en esa experiencia de vida que tienen esas personas hay un signo de los tiempos que estamos invitados a que nos interpele. Y que frente a esa interpelación de esa vida surja de nosotros una nueva propuesta, una nueva pregunta o una nueva búsqueda de poder dialogar. Por tanto, la evangelización no es, aunque yo tengo que ponerle una mano a el corazón, tengo que agradecer absolutamente esto, ¿no? Pero la evangelización no es solamente hacer una cartelera, que está bárbaro, con temas religiosos, pero es excelente, ¿eh? Pero no nos basta. La evangelización no es solamente decir tenemos tal actividad religiosa, tal misa para el día del Santo Patrono, que está bárbaro, pero no es eso solo una escuela de entrada evangelizadora. Evangelizar es también escuchar a lo diferente, es escuchar al que no es como vos, es escuchar al que no se siente convocada a la jornada de espiritualidad o al retiro. Y esa escucha genera, y el Espíritu genera en esa escucha seguramente un nuevo camino y una nueva propuesta. Porque decíamos, en primer lugar, evangelizar es dialogar, evangelizar es encontrarnos. Probablemente si viene otra persona acá que no soy yo, y con un pensamiento quizás diferente, también con el que hay que dialogar y que probablemente sea también tan válido como el mío y que yo les estoy transmitiendo a ustedes, nos diga muchas veces que lo que la evangelización debe hacer es conservar el tesoro de la identidad, ¿no? Y esto nos puede pasar mucho, ¿no? A veces nos puede pasar como docentes. Educar es
conservar lo que uno aprendió y le resultó que bueno, y hay que seguir dándolo y hay que aprenderlo. Y sabemos que cada clase para nosotros es una posibilidad de aprender en lo que cada alumno nos dice, y es una posibilidad de aprender esto que estamos haciendo nosotros ahora también acá, sin saber qué veníamos, quién era, quién estamos, dónde vamos, de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, no solamente... Ahí se agarra el micrófono. Hola. Parece que ahí hace menos. Bueno, y si no lo dejamos y hablamos el micrófono. Ahí hace menos, tenés razón, ¿no? Les decía, cuando alguien viene y dice, bueno, hay que conservar esto, o hay que transmitir esto como un paquetito que hay que, como un tesoro que hay que guardarlo y no se puede cambiar, por este documento de la educación católica que yo les decía, dice que la identidad se construye dialogando. La identidad no es un proceso estático, ¿no? Sino que es un proceso dinámico y que va transformándose en respuesta a cada cultura de cada tiempo. Probablemente la educación no es lo mismo para un chico de una aldea en Uganda que para cada uno de nosotros. Y cada una de esas características tiene identidades móviles. Y lo mismo nos pasa con la evangelización. Si bien sabemos que hay verdades que son absolutas, si bien sabemos que hay verdades que estamos invitados a compartir con los demás porque es la verdad que nos ha transformado la vida en el proceso de encuentro con Jesucristo, que para eso evangelizamos, hay otras cosas que no son absolutas. Y la evangelización depende de poder hablarle a ese corazón del hombre de este tiempo, de esta cultura y de esta realidad. Si nosotros seguimos buscando esa dinámica de la conservación, empezamos a constituir no una escuela que integra, sino una escuela que excluye. No una iglesia que, como nos dice el Papa Francisco, está llamada a tener las puertas abiertas, sino una iglesia que se transforma en gueto. ¿Qué es un gueto? Es una reserva de aquellos que creen, nosotros somos así y nos tenemos que cuidar entre nosotros y nos aislamos de los demás. Y mucho más aún, desde esta perspectiva de la conservación, perdemos lo esencial que tenemos como iglesia, que como dice el Concilio Vaticano II, es que somos pueblo de Dios. Somos un pueblo que camina en la historia. Y caminar, como nos habla tanto también en este tiempo de la sinodalidad, que vamos a hablar, caminar es encontrarte con cuestiones nuevas, es encontrarte con problemas diferentes a resolver, es encontrarte con gente distinta. Nadie se encuentra siempre con la misma persona que está caminando. Nadie pasa por el mismo lugar. Nadie repite los mismos caminos, aunque nos hayan resultado alguna vez. Estamos en una actitud de identidad dinámica. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la Sagrada Congregación para la Educación Católica en su último documento, que es Educar Hoy y Mañana. Después en el diploma vamos a pasar la bibliografía y ahí lo podrán leer con mayor detenimiento. Para poder entender la identidad, entonces necesitamos entender algunos parámetros culturales, algunos parámetros sociales. ¿A dónde educamos? ¿A dónde evangelizamos? ¿En qué contexto hoy transita la vida, la escuela? ¿En qué contexto cultural, social está llamada a desarrollarse la evangelización? ¿Cómo está definido este camino que tenemos que transitar? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las características de este camino o de este caminar? Y este contexto tiene que ver con algunas cuestiones que a veces son internas. Acá vamos a hablar de las escuelas católicas, concretamente, que es el tema que nos toca, que tiene que ver con que nuestras escuelas surgieron como proyectos fundacionales, la mayoría de ellas en la diócesis de Morón, hace 60 años o más o menos. En otro mundo.
era otra realidad, era otra forma de constitución de las personas, de las familias. Eran otros tiempos con otras ideas, con otras posibilidades de diálogos, con momentos a veces muy duros que transitar en la historia también concreta de nuestra historia de nuestro país. Y por tanto, aquellos proyectos que respondieron a un ideal de un momento necesitan ser replanteados en este tiempo, porque los chicos son otros, las familias son otras, las cuestiones que tratamos son otras, y no podemos seguir repitiendo lo mismo que se hizo siempre, porque siempre se hizo así. Que este quizás es el peor mal que enfrentamos a veces, digo, como escuelas, y que enfrentamos a veces como iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre se hizo así. ¿Y por qué siempre se hizo así? Porque el padre fundador dijo que era de esta manera. Pero no está más ahora el padre, o se fue en otra parroquia, o está en otro lado. Bueno, pero acá ya nos dejó este legado, ¿no? Y no tenemos esa capacidad de cuestionarnos si hoy estamos llegando al corazón de la realidad de las personas, desde ese planteo que pensamos. ¿Me siguen hasta acá? Si alguno quiere hacer una pregunta, levanta la mano, seguro no entiende nada, también levanta la mano, no tienen nada, lo único que les pido. Bien, entonces, proyectos que necesitan ser replanteados, proyectos que necesitan responder y dialogar con la realidad. En ese contexto entendemos nuestro rol. También el contexto del que estamos como escuela católica es en el contexto de una iglesia en transformación. Iglesia en transformación que responde, como dice el Papa Francisco, no solamente a que nos pasa a nosotros como comunidad creyente, sino que la transformación es de la cultura y del hombre. El Papa dice, no solamente existe una transformación, mejor dicho, dice la palabra metamorfosis cultural, sino que hay o existe en este tiempo una metamorfosis antropológica. Es decir, hay una nueva concepción de lo que significa ser persona. Hay una nueva concepción de la condición humana. Y ahí empezamos a tratar un montón de temas que nos extenderíamos muchísimo y no pienso detenerme ahora, pero frente a los cuales también nuestros proyectos educativos todos los días hoy se sienten cuestionados. Todos los días hoy creíamos haber aprendido algo tan claramente y lo tenemos ya totalmente reglamentado, y no hay circular hoy que abarque muchos temas de nuestra realidad, muchos temas de nuestra identidad o de las identidades, o muchos temas de esta transformación o metamorfosis humana y cultural. Entonces, ¿podemos seguir repitiendo lo mismo que hace 60 años hoy? ¿Podemos seguir buscando lo mismo que buscábamos hace 60 años hoy? ¿Y qué es lo mejor que podemos decir de todo esto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta para todo esto que nos pasa? Y no tenemos la respuesta. La respuesta es nada. La respuesta es dialogar. La respuesta muchas veces es convivir con la perplejidad que nos producen estos cambios y estas transformaciones. La respuesta es no querer quedarte solo. La respuesta es no bajar la cabeza y seguir para adelante sin preocuparte de quién te acompaña en el camino, cuando tu rol y tu misión es caminar con otros, y cuanto más sean los que caminan, mejor. ¿Vamos bien por acá? ¿Sí? Bien. Entonces, les decía, este marco cultural nos propone también el Papa Francisco un marco eclesial nuevo, ¿no? Y aquella que llamábamos de identidad, que se podía definir de muchas maneras, empieza a hablarnos el Papa Francisco que nuestra identidad es ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que asume nuevos desafíos, una iglesia de puertas abiertas porque recibe a todos, pero no solo porque recibe a todos, sino porque sale a donde los otros están, o a donde todos están, o a donde hay otros que están solos y donde están con nadie, porque nadie quiere estar en ese lugar.
Esta iglesia de Puertas Abiertas también, nos dice el Papa, es una iglesia misionera, por eso lo de la sanidad, que es un hospital de campaña, es decir, que recibe al hombre, a la mujer, a la condición humana que está herida. Y que el Papa, cuando cuenta este ejemplo, es muy bueno no escucharlo, porque dice, en un hospital de campaña no le preguntan a un enfermo cómo se hizo esta herida, ¿no? Sino que simplemente lo reciben y lo curan. Simplemente lo reciben y lo acogen en su realidad. Y esto quizás es lo que define hoy nuestra misión. En algún encuentro que tuvimos como Jurek hace algunos años atrás, en el inicio del pontificado de Francisco, dijimos, si el desafío es ser iglesia, hospital de campaña, nuestro desafío como educadores será ser escuela, hospital de campaña. Por tanto, el coordinador de pastoral se entiende desde este lugar su identidad. Ser un actor fundamental en este hospital de campaña que recibe a todos, que busca a todos y que recibe especialmente para sanar la condición herida de cada persona. El Papa en este sentido, estoy mostrándoles el marco del cual nos entendemos, ¿no? Por eso estamos hablando, en este lugar vamos a ir definiendo nuestra identidad. Me siguen hasta acá, ¿sí? El Papa en este sentido hace como una gran invitación con esta propuesta, y después les voy a decir desde qué lugares, a que frente a un mundo disgregado busquemos caminos de comunión. Y el Papa nos va a definir también como rasgo cultural la realidad de la fragmentación, de la división, de la separación, y me animo a decirlo en código argentino, si quieren también de la grieta. Este es el marco en el que estamos educándonos y en el que estamos educando. Y frente al desafío de la disgregación, de la fragmentación y de la grieta, nuestra identidad es buscar la comunión. Esto define nuestro ser escuela católica. Ya no un valor que se conserva, sino que trata de responder a este momento de la realidad y a este momento de la historia. Por eso no podemos entender a la escuela sin ser comunidad y sin buscar ser formadora de comunidad entre la diversidad, o formadora de la comunión entre la mucha diversidad que convive dentro de la escuela. El Papa sigue a un teólogo, es un libro interesante, se llama El Método Teológico, después también lo podemos citar. El Método Teológico lo escribe un autor que se llama Lonergan. Lonergan, en ese método teológico, que en realidad es una visión también de la realidad social, dice que el proceso cultural que vive fundamentalmente Occidente es un proceso de disgregación cultural. Lleva a que cada uno haga la suya, que cada uno no se entienda como un nosotros, sino que se entienda solamente desde su realización personal, lo que yo puedo alcanzar, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo ganas, ¿no? ¿Y qué le pasa que tenés al lado? ¿Y qué le pasa que tenés al lado? ¿Qué sé yo? Que cada uno se arregle como pueda, ¿no? A este proceso lo llamamos disgregación cultural, ¿no? Es muy difícil encontrarte con otro que piense distinto de lo que vos pensás. Es muy difícil dialogar con otro que no ve la realidad del mismo lugar donde vos la ves. Es muy difícil entender la vida con otro desde una identidad diferente a la que vos crees tiene que ser. Y por tanto, eso nos lleva a como cerrarnos a cada uno de nosotros, encerrarnos en el mundo donde nos vamos sintiendo más fuertes, donde nos podemos autopreservar. Esa disgregación personal y social
lo que a veces se termina constituyendo en una disolución social. ¿Qué es la disolución? Es cuando no hay posibilidad de encuentro, cuando no hay posibilidad de verdaderamente armar algo, todo se desarma. Y los motores o los móviles que a veces tenemos en la historia o en la realidad, para que no haya disolución, solamente tienen que ver con los intereses personales, los intereses particulares, y también lo dice Teodoro Real, los intereses materiales. Francisco, en este sentido, que mucho de su pensamiento está orientado por este teólogo, nos va a hablar de que es necesario ser iglesia que construye comunión en este lugar de disolución, ¿no? Y es necesario para esto generar un pacto. Y acá hablamos de un tema troncal en la identidad de la escuela católica de este tiempo. Frente a la ruptura del pacto social, Francisco dice: tenemos que hacer un pacto nuevo para poder educar. Y esto lo dice en su discurso inaugural del Pacto Educativo Global, donde toma una experiencia que tiene en una aldea en África, donde un obispo le cuenta que en esa aldea se dice: para educar a un niño hay que educar a la aldea, porque es la aldea quien educa al niño, no una sola persona. Entonces, ¿cómo educamos a esta aldea? Si seguimos la analogía de lo que llamamos hoy la aldea global, ¿cómo educamos a esta comunidad que hoy llamamos comunidad escuela católica? ¿O cómo educamos a esta comunidad que podemos llamar también la sociedad o la cultura en la que nos toca vivir? La educamos a través de un pacto, la educamos a través del encuentro, porque el pacto y el encuentro son mecanismos anti-disolución, son mecanismos anti-fragmentación. Antiguamente, alguien podría pensar que la identidad de una escuela católica tiene que ver con ganar más, entiéndame la palabra, adeptos para la causa. Que seamos más en este proceso, hasta podríamos decir algunas veces, de proselitismo religioso, católico o el que fuera. A veces en algunas iglesias todavía uno puede ver esto, o en algunos sectores de nuestra iglesia también. Y la realidad es que el Papa nos está proponiendo cómo evangelizamos, cómo educamos. Educamos generando encuentro, educamos generando comunión, educamos generando diálogo, educamos generando aceptación, educamos, si me permiten la imagen, posibilitando abrazo. Y desde ese lugar tratar de construir un proceso de decir, si vale la palabra, anti o contracultural. No, anti-contracultural me gusta más. El pacto educativo en esto propone varios puntos que simplemente los voy a enunciar, pero que me parecen fundamentales para cualquier educador en este tiempo, ¿no? Mucho más de nuestro rol de coordinadores de pastorado de catequesis. Dice en primer lugar el Papa: este pacto propone poner a la persona en el centro, contra la cultura del descarte. La disolución es el descarte. Vos no tenés lugar acá. Vos acá no puedes tener trabajo, vos no puedes ser parte de este grupo. Vos no puedes ser parte de esta realidad, vos no puedes ser parte de esta forma de pensar, vos te quedás afuera. ¿Cuántas veces en la vida por ahí nos tocó sentir esto de quedarnos afuera? ¿Y cuántos sufrimos ese quedarnos afuera de cualquier circunstancia? A veces puede ser un cumpleaños que nos invitaron. Pero ¿cuántas veces nos pasa en nuestra cultura y en nuestra realidad que hay un montón de gente que se está quedando afuera? Porque no tiene para comer, porque no tiene donde educarse, porque no tiene quien lo conozca, porque lamentablemente cayó en el infierno de la droga, porque no se puede generar una perspectiva de futuro, porque quizás no sé si va a tener trabajo cuando termine de estudiar, o dónde voy a trabajar, o cómo va a ser mi trabajo, porque no sé si el mejor camino no me queda para irme a otro lugar y no quedarme
para transformar esta realidad que me toca vivir. Entonces, qué importante es descubrir que lo central en todo proceso educativo es educar en el valor de la persona, y que la persona, ese valor es inalienable, y que ese valor, y que la persona es fundamentalmente digna, y que no es algo para ser descartado, porque sea niño, porque sea joven, porque no conozca, porque no sea de este grupo, porque sea mayor de edad, como puede pasar también, o porque esté enfermo, como puede pasar también en el mundo que nos toca vivir. Lo segundo que se propone en este pacto educativo es escuchar a las jóvenes generaciones. Yo me la pasé hablando, pero bueno, tendrá la ocasión de poder escuchar, ¿no? Y uno trata de hacer este ejercicio cotidiano. Qué bueno es no resolver por lo que yo pienso, sino conocer qué te pasa, sino descubrir por qué estás transitando lo que estás transitando, por qué elegís lo que elegís, por qué sentís lo que sentís. Y me atrevo a decirles algo más, y esto lo digo para los colegas pastorales y lo digo con mucho gusto también para todos los demás alumnos, ¿no? Y lo digo para mí mismo. Si no escuchamos, no educamos. No existe educación que antes no escuche. Tercer punto, promover el lugar que ocupa la mujer, dice el Papa en este nuevo pacto social, ¿no? Y hablamos mucho de este tema del lugar de la mujer en nuestra sociedad, el lugar de la mujer en la iglesia, el lugar también de la mujer en nuestras comunidades. Educar para un mundo que integra a todos y que integra fundamentalmente a la mujer, tantos años, dice el Papa Francisco, relegada a otros lugares. El pacto también nos propone responsabilizar a las familias y entender que la educación no es una tarea solamente del docente o solamente de la escuela que yo elijo o a la que puedo ir, o la escuela que está en mi barrio, sino que tiene que haber una alianza entre escuela y familia, si no, la educación es imposible. Y acá meto un tema picante. A veces lo digo mucho con los representantes legales, pero bueno, hoy se lo digo a ustedes para que algún día por ahí lo puedan vivir y lo puedan tener presente. No puede ser que nuestro pacto de alianza con una familia sea la cuota al principio de mes. No puede ser que el pacto con un alumno en un instituto superior, aunque esto no digo que no sea necesario, pero no puede ser nuestro único vínculo. Nuestro vínculo tiene que ser qué te pasa, aportar a lo que a vos te pasa, descubrir que este es tu lugar donde vos vas a crecer, descubrir que este lugar a vos te quiere. Hace unas semanas atrás tenía la posibilidad de terminar el retiro con una comunidad de jóvenes, una comunidad educativa, y me salía a decirle esto a los chicos. Lo primero que queremos decirles como comunidad es que ustedes los queremos. No siempre se lo decimos esto a nuestros alumnos, o peor, no siempre nuestros alumnos sienten esto. Y muchas veces también les pasa que esto no lo sienten en sus casas. ¿Quién alguna vez no se sintió no querido en casa? Y tenemos que hacer un pacto y una alianza en este sentido. Y todo esto tiene que ver con la pastoral, ¿eh? No crean que me fui de tema y que, como dicen los médicos cuando uno está en la situación de terapia intensiva, estoy herborizando, ¿no? Sino que estos son los temas centrales hoy para la evangelización y para nuestra identidad de la escuela católica. Abrirnos a la acogida es otro de los puntos. Sigo rápido así, no me detengo mucho más en esto. Y esto lo propone el Papa para renovar la economía y la política. Y por supuesto, como el Papa Francisco lo propone tanto, cuidar de la casa común. Con esto termino, ¿no? Esta parte. El Papa nos habla de que la evangelización no se juega puertas adentro. Esto nos dice que evangelizar es estar donde está la gente. Evangelizar es donde está la cultura. Evangelizar es donde está la realidad.
La evangelización no es un proceso que se haga solamente en una comunidad cerrada. La evangelización es un proceso que se hace en salida. Y esa salida es hacia otras miradas, hacia otros criterios, hacia otras visiones, en actitud de diálogo y de respeto, aunque muchas veces también nosotros tengamos que atravesar por la cruz de ser juzgados, de no ser comprendidos o de no ser aptos para algunos para poder dialogar. Creo que en esto es importante que entendamos que esta clave evangelizadora de nuestra escuela no puede ser solamente centrándonos en cómo damos mejor este tema de catequesis, que está buenísimo y sigamos pensándolo, en cómo hacemos esta actividad de convivencia, que está buenísimo y sigamos haciéndola, pero todo esto tiene un orden diferente. No es una finalidad la convivencia, no es una finalidad un retiro, no es una finalidad la catequesis. Todo esto es un proceso, es un camino que proponemos para transformar y evangelizar esta realidad y esta cultura. Bien, ¿voy terminando? 10 minutos. Usted. Bien, ¿qué es evangelizar entonces, no? Esto que parece hoy una novedad que estamos diciendo, según ya el Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelii Luciandi, evangelizar es transformar al hombre desde el encuentro con Jesús. Y transformando al hombre, transformar la cultura, transformar sus valores, sus referencias, sus visiones. Por eso la evangelización nunca puede ser un proceso hacia adentro, siempre es hacia afuera, siempre es en salida. Y esto estamos llamados a hacer desde la escuela. Y a veces tenemos el privilegio y la oportunidad de hacerlo desde que tenemos un nene desde los 2 años. En la comunidad educativa, que por ahí, si tiene terciario, terminó cuando tiene 22, 23, 25, no sé cuántos años se la pasó, siendo parte y sujeto de evangelización en nuestras comunidades. Y evangelizar en estos parámetros y evangelizar en esta realidad. ¿Y cuál es la figura entonces de la evangelización? ¿Por qué decimos transformar? ¿Por qué decimos descubrir nuevos valores, el diálogo? Porque entendemos que la evangelización es presentar a Jesús. ¿Y por qué presentamos a Jesús? ¿Porque yo te digo, te lo impongo? Ya nos dice esto el Concilio Vaticano II. Presentamos a Jesús porque Jesucristo es quien le revela al hombre lo que el hombre está llamado a hacer. Jesucristo es el hombre pleno. Y todos los rasgos de la humanidad de Jesucristo asumen toda la humanidad. Por tanto, cuanto más presentamos a Jesús, más le damos a la persona humana la posibilidad de ser más digna, la posibilidad de ser más persona y la posibilidad de ser más plena. Y no evangelizamos, a ver si lo digo bien esto, ¿no? No evangelizamos para hacer más en la misa del domingo, ojalá sea así. ¿No? Y no evangelizamos para que nuestro grupo se esté lleno de gente, ojalá sea así. Evangelizamos para que las personas sean más dignas, sean más plenas, vivan más humanamente y sean capaces de transformar la realidad y agregar a este mundo en un mundo más comunión y más encuentro. Y eso lo hacemos desde el encuentro con la persona de Jesús. Tengo un retiro este fin de semana. Tengo la clase de catequesis del jueves. Tengo la convivencia con tal grupo. Tengo el encuentro de padres. Tengo el encuentro para primera comunión. Tengo que motivar al retiro de docentes. Todo eso es la misión del coordinador de catequesis pastoral, sí.
Pero sí, no se olviden nunca que ese es un medio para ser más humanos, un medio para ser más hombres, para ser más mujeres, para ser más personas. Y eso se suscita, tenemos la certeza del encuentro con Jesús. Acá se genera un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? No tengan miedo al conflicto porque vamos a intentar resolverlo de alguna manera. La vida resuelve conflictos, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? Que el coordinador de pastoral o de catequesis, en la clase de la pastoral educativa, y después voy a meterme en un temita y ya termino, en primer lugar tiene una vocación. Yo, ser coordinador de pastoral es mi vocación. Recibí un llamado, ¿no? Dios me llamó a esto. Tengo la experiencia de ser llamado a esto, como un llamado que Jesús hizo en mi vida a partir del encuentro que yo tuve con Él. Pero ¿cuál es el conflicto? Que además de ser un llamado, esto es una misión. Y es una misión, como me estaba diciendo este cura, en permanente transformación y en diálogo permanente con esta cultura y este mundo, no de espaldas al mundo, sino de brazos y puertas abiertas. Pero ¿dónde viene el conflicto? Porque esto es una vocación, porque esto es una misión, pero esto además es un trabajo. Entonces, ¿qué yo por evangelizar voy a cobrar? Y sí, porque es parte de lo que es tu vida. Y esto es lo que a veces no terminamos de entender que está bien. El que evangeliza también a veces tiene que cobrar y tiene que vivir de esto. Ahora bien, ¿dónde se resuelve el conflicto? Si esto lo haces solamente para cobrar, trabaja otra cosa. Porque ahí se pierde la misión, porque ahí se pierde la vocación. Entonces tenemos que sostener estas tensiones siempre, ¿no? La tensión de la dignidad del trabajo, la tensión de el crecer profesionalmente, la tensión de poder verdaderamente sentirme sostenido desde este trabajo en el cual le entrego la vida y mucho más del tiempo que figura en el recibo de sueldo, ¿no? Pero también la tensión de no perder la esencia de que esto es un llamado y que esto es una misión. Y esto después pasa a mí como cura, a Hernán también, y a todos los que podemos, como médico, después pasar a todos aquellos como docente, a todos aquellos que alguna vez abrazamos una vocación y en algún momento dijimos, bueno, ahora ya está la vocación, ya quedó en lo ideal en algún momento. No, esa atención hay que sostenerla siempre. ¿Y qué nos hace sostener esta atención? Nos hace discernir, nos hace escuchar los llamados, nos hace estar atentos a las cosas que pasan en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra historia. Nos hace sentirnos a veces aguijoneados por la realidad, por lo que quisiera aprender o por lo que quisiera hacer y no me sale. Nos hace también dialogar en comunidad acerca de cuál es la mejor forma de llevar adelante los procesos de remuneración de esta tarea. Pero es fundamental que esto también sea parte de nuestra reflexión. Porque si no caemos en el lugar de que todo es vocación o todo es laburo. Y lo mejor es que podamos lograr una síntesis de esto, porque estoy convencido que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que nuestro trabajo responda a nuestra vocación y que todo hombre y toda mujer pueda vivir su trabajo. ¿Sí, claro en esto? ¿Sí? Bueno. Bueno, alguna cosa más en esto. Les dejo alguna bibliografía, después lo vamos a retomar en algún otro encuentro. Probablemente el segundo encuentro también lo suma yo y vamos a seguir un poquito más con esto. Una bibliografía que tiene que ver, el Papa sostiene como todo esto del pacto educativo desde dos perspectivas o dos documentos claves en el pontificado de Francisco. El primero es Laudato Si, ¿no? Que todo el mundo llama la encíclica ecológica. Es mucho más que una encíclica ecológica, es una encíclica social, es una manera de mirar la vida, la realidad, la historia, ¿no? Y de entender que somos todos corresponsables de esta casa común, como dice el Papa Francisco. Y por otro lado, otro fundamento clave es su última encíclica, que es Fratelli Tutti, ¿no? El desafío de la fraternidad. Fíjense, como todo lo que decíamos antes de esta cultura que tiene las distintas coordenadas que yo puedo escribir y me quedarían un montón más, tiene su respuesta desde el Magisterio del Papa desde estos lugares que estamos transmitiendo.
Por último, sí, ahora, esto me queda para la próxima, vamos a ir dejando alguna cosa. Por último, decirles esto. El coordinador de pastoral, ¿no? Que le meto una cuestión práctica también acá, si no nos vamos todos con ideas. Y lo primero que hago como pregunta, pero no me contesta. Pues se haga un lío. El coordinador de pastoral es parte del equipo directivo. El coordinador de pastoral está llamado a ser parte del equipo directivo. Si el coordinador de pastoral, y acá cerramos, ¿no?, es quien asume la animación de esta visión de la escuela evangelizadora, es fundamental que el coordinador de pastoral sea parte del equipo directivo. Es parte del equipo de conducción. Y vamos a otra parte, ¿no? Entonces, y acá les va a gustar esto que voy a decir. Bueno, lo dije recién también, pero entonces si el coordinador de pastoral es parte del equipo directivo y del equipo de conducción, entonces todo lo que tiene que ver con la pastoral se encarga del coordinador pastoral. Error. Porque todo directivo de una escuela evangelizadora también está llamado a ser animador de la pastoral, porque todo es pastoral. La manera de educar, la manera de escuchar, la visión institucional, la forma de llevar adelante el proyecto educativo, la manera y los modos que tengamos de vincularnos, todo eso hace la pastoral. Y por tanto tiene que haber, y acá sí creo que de vuelta surge la palabra diálogo y corresponsabilidad entre ambos roles. El rol de la conducción pedagógica o didáctica o curricular, como también el rol de la conducción pastoral, que sean complementarios y que se enriquecen mutuamente y se iluminan mutuamente. Mañana no vayan a la escuela y díganle al director, che, me dijeron tal cosa, pero tenemos que construir esa conciencia. Y por eso se trata de hacer este espacio de formación. Y créanme que esto lo estamos charlando en el curso para directivos que se está dando, y créanme que esto lo estamos charlando también en cada encuentro de representantes legales de nuestras instituciones educativas. Tenemos que hacer también una transformación de la visión en estos roles, una transformación de visión sobre el lugar de la escuela en este tiempo y desde esta perspectiva. Y desde ese lugar es donde nos posicionamos para seguir caminando en este curso. Última cosa, para seguir última en serio, particularmente, esto es personal y es comunitario porque hace la diócesis de Morón también, en las instituciones del Obispado de Morón vamos buscando no tener una visión separada de la pastoral y de la catequesis. Hay lugares donde, bueno, la catequesis es la catequesis de primera comunión, ¿no? Entonces, cuarto, no, si todo es pastoral, ¿cómo la catequesis no va a ser pastoral? La pastoral integra todo, pero hay una visión muy buena. Permítanme, por ahí, una licencia en este sentido. Para estos tiempos, para mí un poco idílica, donde se dice, porque todo es pastoral en la escuela, no tenemos que dar catequesis, porque entonces el maestro es quien da la catequesis, porque entonces es el docente quien tiene que transmitir los valores del Evangelio y tiene que tener esta visión de la escuela. Ahora, idílicamente, brillante. Realmente, en la práctica, se ha demostrado que es imposible. Necesitamos crecer en estos aspectos. Y el rol pastoral, el rol catequístico, el rol evangelizador es fundamental en nuestras escuelas. Y tiene que tener su entidad y su parte. A veces un docente es contratado en una escuela porque es el currículum que el representante legal, el único currículum que el representante legal tenía en el escritorio. Y no se fijó si quiere transmitir los valores del Evangelio, si quiere tener esta visión de diálogo con la cultura, si le interesa realmente tener una mirada creyente frente a la vida y transmitir la fe en la persona de Jesús como modelo pleno de la persona humana. Vio que, bueno, analítico está más o menos bien,
diálogo fue más o menos bueno, bueno, adentro, ¿no? A las 2 meses viene el director y dice, uy, no sabes quién entró a la escuela, ¿no? Bueno, en esa visión, los que se ríen me entienden, yo creo, o se ríen para no llorar, no sé, pero me deben entender. Entonces, bueno, necesitamos una pastoral que se constituya como tal en nuestras instituciones, ¿no? Y que sea la animadora por parte de sus colegas y quienes somos parte de ese equipo de esta visión de la escuela. Ojo, esto no significa generar el gueto pastoral. A mí me ha tocado también pasar por esos lugares y luchar por esos lugares y trabajar en esos lugares. No es que el equipo pastoral, primero la escuela donde pasa, me acuerdo de la escuela donde estaba todo el día repitiendo esto, ¿no? Primero, fue todo un logro lograr que haya un aula para pastoral, ¿no? O un espacio para pastoral. Llegó, aplaudimos, qué sé yo, buenísimo. Ese lugar se transformó en el gueto de pastoral. Y después, la pastoral no te pisa, la pastoral, los chicos de pastoral, o los catequistas o el coordinador, no te pisa un día la sala de profesores, pero eso a ellos lo tenés que evangelizar, no a los mismos tuyos. De vuelta al diálogo. ¿Se entiende? El diálogo atraviesa todo. Bueno, de esto vamos a tratar de hablar en este tiempo. Hoy simplemente es presentar un tema, abrir el abanico muy grande, iremos especificando un poquito más y agradezco mucho la atención de todos, los coordinadores pastorales, los que quieren serlo y fundamentalmente las alumnas y los alumnos que han querido venir a este rato. No sé si quisieron venir, pero vinieron, tuvieron muy buena onda, sonrieron. Bueno, y muchas gracias a todos por estar.